Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, y como ya estamos cercanos a fecha de Navidad, vamos a tomar una serie de un par de semanas que lleva por título La historia de la Navidad en las palabras de Lucas. La historia de la Navidad en las palabras de Lucas. Quiero que observes conmigo en Lucas, allá en el capítulo 1. Vamos a considerar en el día de hoy los primeros 4 versículos, pero quiero que observes el verso 3 del Evangelio de Lucas. Dice así la palabra del Señor. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Permíteme decir algunas cosas importantes. Lucas va a escribir 2 documentos, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, en el año 61 y 62 después de Cristo. Ya sabemos por las Escrituras que Lucas es un gentil, que no es un judío, y es el único gentil del Nuevo Testamento que es usado por Dios para ser parte de la revelación del Nuevo Testamento. Tiene por profesión ser médico. Pero me llama mucho la atención que Lucas, teniendo una profesión de médico, y entre paréntesis, en el Evangelio de Lucas se nota su preparación, su educación y terminología médica que él utiliza en sus escritos. Me llama mucho la atención que teniendo él esta profesión, conoce a Cristo como su Salvador personal. No puedo afirmar que abandonó la medicina, pero sí puedo decirles que se convirtió en un fiel seguidor de Cristo, al punto que bajo la dirección del Espíritu Santo nos regala, nos entrega uno de los evangelios más poderosos y completos que hay acerca de la vida de Cristo y también del origen de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entre paréntesis, del Nuevo Testamento, él escribe el 25%. Poniéndolo de esta forma, escribe más cantidad de capítulos que el propio apóstol Pablo. No nos hace pensar que debiéramos prestarle ¿qué cosa? Bastante atención. Se convierte no solamente en un seguidor de Cristo o en un buen escritor bajo la inspiración divina, sino que se convierte en un tremendo misionero. Si tú lees el libro de los Hechos, y puedo decirles que visiten la página web de nuestra iglesia, ahí encontrarás en el capítulo 16 cómo Lucas se convierte en un compañero de viajes en el ministerio del apóstol Pablo. ¿Sabes cómo le llama Pablo a Lucas? En Colosenses capítulo 4, verso 14, Pablo le llama el médico amado. Porque aún estuvo con Pablo, escúcheme bien, en los momentos más difíciles de la trayectoria del apóstol Pablo, aún en naufragio. Y cuando llegamos al ocaso, al final de los años de la vida del apóstol Pablo, el único que estuvo a su lado, pocos días antes de la muerte de Pablo, fue el doctor Lucas. Dice el segunda de Timoteo 4:11, dice Pablo, todos me dejaron, solo Lucas está conmigo. Un gran creyente, un gran misionero y un amigo fiel. A mí me encantaría tener un amigo que cuando yo llegue al ocaso de mi vida, sea una persona que ha caminado años junto a mi lado y esté ahí en esos momentos donde realmente necesitamos a quienes, amigos. ¿Te das cuenta que vale la pena conocer lo que dice Lucas acerca de la vida de Jesús? Un dato más interesante, de todas las películas cristianas o de Cristo, de la vida de Cristo que se han hecho,
Una de las impactantes, sin duda alguna, es la de Mel Gibson, The Passion of Christ. Es impactante. Otra película muy interesante es la de Franco Sefirelli, que tardó 15 años en prepararse ese guión, que es Jesús de Nazaret. Son películas importantes, pero ninguna película ha tenido tanto impacto como la vida de Jesús en el Evangelio de Lucas. Es la mejor película cristiana que se ha hecho, con un relato preciso, bíblico, y que, escúchame bien, ha transformado millones de personas a través del mundo. Nosotros como iglesia hemos regalado videos, CDs de la película de Jesús basado en el Evangelio de Lucas. Y esto me lleva a pensar lo siguiente. Sin duda alguna, la base del cristianismo es ¿quién? Cristo. Si yo no conozco a Cristo, si usted no conoce a Cristo personalmente, no puede llamarse cristiano. Hoy por herencia, por cultura, nos llamamos cristianos. Pero frente a la misma pregunta que Jesús hace a sus discípulos, ¿quién es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Cuál es tu respuesta? Solo rápidamente, a la luz de las Escrituras, usted y yo debemos concordar que las Escrituras nos enseñan, en primer lugar, que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Amén? No los escuché con convicción. ¿Amén? Jesucristo es el Hijo de Dios. En otras palabras, no es solo un título que Él recibe. ¿Nota la diferencia entre darle un título o reconocer su esencia? Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 5 dice que Jesucristo, existiendo en forma de Dios, se humanó. ¿Por qué? Cada vez que usted lee la expresión Hijo de Dios, no significa que fue engendrado por el Padre, sino que significa que el Hijo ha estado en eterna relación con el Padre. Usted puede haberse casado hace 40 años, pero no creo que fue padre ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que tuvo un hijo. Yo tengo, ¿cuántos? 26 años de casado. Y soy padre hace, iba a decir 28, no es cierto, hace 25 años. ¿Sí? 24 años, ya estoy quitando. 24 años. ¿Entiende la idea? Ahora, si Jesucristo es el Hijo eterno y el Padre es el Padre eterno, ¿desde cuándo Jesús ha sido Hijo? Desde toda la eternidad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Quiero ir rápido con esto. En segundo lugar, Jesucristo es el Hijo del Hombre. Cada vez que se describe a Jesucristo como el Hijo del Hombre, tiene que ver con el hecho de que fue enviado del cielo a la tierra con una misión. Me encanta lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué dice? Dios fue manifestado en carnes. Por eso que a Jesús se le llama Emmanuel. ¿Y Emmanuel qué significa? Dios con nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo del Hombre. Escúcheme bien. Jesús es nuestro Salvador. Amén. Jesús es nuestro Salvador. Amén. ¿Qué se le dijo a José? Y le pondrás por nombre como Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y si Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús es el Hijo del Hombre, si Jesucristo es nuestro Salvador, también Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Diga, Jesús es mi Señor. Dígalo, Jesús es mi Señor. Pero Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor? Si no hacéis lo que yo os digo, o os mando. Es interesante. Romanos capítulo 14, verso 8 dice, pues si vivís
para el Señor vivís, para Él vivís. Y si morís, o si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿qué? ¿Somos de quién? Somos del Señor. ¿Es usted del Señor? ¿Le pertenece al Señor? ¿Cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cree que Jesús es el Hijo del Hombre? ¿Cree que Jesús es su Salvador? ¿Que Él es su Señor? Amén. Pero ¿por qué hay tanto pueblo del Señor que nunca ha estudiado la vida de Jesús? ¿Sabes cuál es el consejo del escritor a los Hebreos en el capítulo 12, verso 2? Que mientras vamos en esta vida, en esta carrera, ¿dónde debemos poner nuestra mirada? ¿Dónde? Dice Hebreos capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús. ¿Cuántas veces puede ser su hecho, su historia? Que usted no puso sus ojos en el Señor y los puso en un hombre, en una mujer, en un líder, etcétera, y se ha desilusionado y algunos salieron. Y algunos se han apartado. ¿Por qué? Porque pusieron mal, ¿qué cosa? Su mirada, puestos los ojos en Jesús. Pero para conocer a Jesús hay que conocer ¿qué cosa? La Biblia. En Juan capítulo 5, verso 39, Jesús dice así: escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y Jesús afirma, ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Si usted no conoce a Jesús, es porque no conoce los evangelios. Hoy comenzamos esta serie sobre Navidad, natividad. El término latino, natividad, describe el hecho único del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cuál es la verdad de la Navidad? ¿Cuál es la realidad de la Navidad? Porque hoy tenemos en Navidad un personaje, a un Señor que se ríe, que disfrutan, que lo celebran, que lo esperan, pero que no es el que debe estar en el lugar correcto. Porque la Navidad es ¿qué? Es Cristo. Y si Cristo no está presente en esta Navidad, tenemos un problema. Permíteme mencionarte 3 cosas acerca de la Navidad. Primero, la fecha del nacimiento de Cristo, escúcheme bien, no la sabemos. No sabemos. No pudo nacer en diciembre. Es invierno, es imposible que María en ese estado hubiese hecho ese viaje. Es imposible. No es demostrable históricamente. Y de hecho, por alguna razón, Dios guardó silencio sobre el nacimiento de su Hijo. Tenemos precisión de la muerte de Cristo, de la Semana Santa, de la última semana. Hay precisión histórica. Pero ¿por qué no hay ninguna evidencia de la fecha en que nació nuestro Señor Jesucristo? La fecha del nacimiento de Cristo no la tenemos. La costumbre de Navidad tiene su origen de celebrar Navidad el 25 de diciembre, tiene su origen en el paganismo. En los países de Ur, en tierras antiguas, prácticas cananeas, pero no tienen prácticas bíblicas. Y en la historia se fue sumando. Usted sabe que el 24-25 de diciembre se celebraba el nacimiento del niño sol. Y había guirnaldas y adornos. Y la Iglesia Católica, como no pudo cambiar esa práctica, practicó lo que se le llama sincretismo. El sincretismo es adoptar prácticas, es adoptar cosas de otras culturas y cristianizarlas. Entonces, en vez de celebrar el nacimiento del niño sol, ¿qué era mejor celebrar? El nacimiento del niño Dios. Y desde el 25 de diciembre, siglo V en la era cristiana, comenzó a celebrarse el 25 de diciembre el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero no comienza como una fecha bíblica, sino como una fecha pagana. Tercer punto importante. No importa cuándo celebremos Navidad. Si usted lo quiere hacer el 24, 25 de diciembre, no hay ningún problema. El Señor
no se va a ofender. Con tal de que en esa práctica tenga ¿qué cosa? Un equilibrio. Es decir, este 24, como todos los latinos, nos reunimos con la familia a la noche a disfrutar de panes con pavo, de asado, de pavo, no sé qué es su comida preferida, no importa. Dele un momento ¿a quién? ¿A quién? A Cristo Jesús. Y observe su casa. No predico en contra de los pinos de Navidad, pero aunque sea que tenga un recuadro de la Natividad, porque realmente lo que es Navidad no es un lindo pino adornado con luces. Yo sé que algunos de ustedes lo ponen y lo pondrán, no me opongo, pero lo que quiero decirle, que tengamos una práctica equilibrada, que cuando nos reunamos en torno a esa rica comida, recordemos qué cosa, que Jesús nació. Amén. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, por favor, los primeros 4 versículos. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 21 al 4, capítulo 1, verso 1 al 4. ¿Estás ahí? Quiero que leamos juntos versos 1 al 4. Amén. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, no los escucho, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido, ¿qué? Instruido. Vemos acá que el doctor Lucas, con su preparación, porque todo lo que nos ocurre a nosotros, toda tu vida del pasado, antes de Cristo, es un legado, es un legado. Todo lo que viviste en el pasado, bueno o malo, desde el momento en que se conviertes a Cristo como tu Salvador personal, debe convertirse en un aspecto de tu vida para bien y no para mal. Experiencias. Y Dios en su soberanía permitió que Lucas tuviese la profesión de ¿qué? De ser un médico. Y con esa pericia, porque un médico debe tener la capacidad de análisis. Cuando uno va a un médico, a un doctor, a su GP o a un especialista, ¿usted le confía lo que le va a decir? ¿Le presta atención a lo que le va a decir? Seguro que sí. ¿Cree en la medicina que le entrega? Debiéramos creer, aunque a veces una medicina nos puede ¿qué? Complicar. Creemos a lo que nos dicen los médicos. ¿Por qué? ¿Por qué les creemos? Porque ellos saben. Si usted le cree o es un médico, debe creerle también a este médico. ¿O no? Porque este es un médico que bajo la dirección. Y observa lo que nos dice este médico. Observa conmigo en primer lugar el reconocimiento de otros escritos, porque él va a escribir. Y él lo primero que nos dice es que él reconoce que hay otros documentos escritos acerca de la vida de Cristo. Observa el verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, ¿qué cosa? La historia. ¿Qué está diciendo Lucas? Que ya hay otros que han escrito. Si él escribe entre el 60 y 61, ya se ha escrito, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos. Juan no se ha escrito todavía, él va a ser uno de los últimos libros que se escriban de los evangelios. Pero por lo menos ya hay que 2 evangelios. De hecho, cuando llegamos al fin del primer siglo de la era cristiana, hay muchos documentos que se escribieron. Presta atención. Cuando llegamos al tercer siglo de la era cristiana, se escribieron, por así decir, novelas acerca de la niñez de Cristo, que fueron escritas con buena intención, como para llenar los vacíos
de la vida de Cristo desde su presentación hasta los 12 años, se escribieron varios libros. Yo recuerdo leer uno donde Jesús el niño, su madre le ordenó a que fuese a buscar agua, no sé si a un río, no recuerdo, y él perdió el cántaro que tenía el agua. Y Jesús en un milagro tomó su ropa y puso agua en su ropa como si fuese una vasija y no caía ninguna gota y se la trajo a su mamá. Y aún más los pajaritos le ayudaban a llevar el agua que él le llevaba a sus padres. Fueron relatos con buena intención, pero que no son ¿qué? Inspirados. Y una de las cosas interesantes en estos primeros 3 siglos, que si bien es cierto se enfatizaban los milagros de la niñez de Jesús, que no aparecen en la Biblia, se ponía muy en alto la autoridad de la madre de Jesús. Eso ya iba preparando ¿qué cosa? El camino para una teología posteriormente. Pero el doctor Lucas dice, puesto que ya muchos han ¿qué? Tratado de poner ¿qué cosa? En orden la historia. ¿Qué dice Lucas? Mira, el reconocimiento de otros escritos, de las cosas, ¿qué cosas? De las que entre nosotros han sido ¿qué? Ciertísimas. Marca el término ciertísimas, ciertísimas. Lucas está diciendo que él investigó la vida de Cristo. Y al investigar la vida de Cristo llega a una conclusión, que son verdades. Es una verdad, pero es una verdad de la palabra de Dios, porque le llevó a Lucas investigar el Antiguo Testamento. Y cuando investigó el Antiguo Testamento y lo comparó con la vida de Cristo, llegó a esta conclusión. Lo que ocurre con Jesús es que es cierto. Lo que ocurre con Jesús es verdad. Lo que ocurre con Jesús es digno de confianza porque Él es lo que las Escrituras decían acerca de Él. De las cosas que entre quienes, nosotros, los que creen. Y a quien le va a escribir es una persona que cree. Y observa conmigo que él reconoce en primer lugar que hay otros documentos que están escritos. No todos son inspirados, pero sabemos por lo menos del Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos que sí lo son. Observa en segundo lugar, y el verso 2, que él hace mención ahora, él leyó lo que se escribió y él dice, yo no quiero agregar más. Yo lo que quiero es mostrar mis convicciones acerca de lo que hemos creído. Y en verso 2 él dice lo siguiente. Él va a hablar acerca de los testigos que él va a consultar. Como en el día de hoy, un buen escritor, si va a citar a alguien, lo consulta, investiga quién es. Dice el verso 2 lo siguiente, verso 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron, mira, nos enseñaron, ¿quiénes? Los que desde el principio, ¿qué? Lo vieron con sus ojos. Quiero que prestes atención al término lo vieron. La palabra griega es autoptes, autoptes o autopten, autoptes. De esa palabra nosotros derivamos el término autopsia. Autopsia. ¿Qué es la autopsia? Es la investigación de aquel hombre, de aquella persona que fue del difunto, que llega a una conclusión, ya sea la causa de su muerte, etc. ¿Qué tiene que hacer el que hace una autopsia? Observación. Y ese es el término, que vieron con los ojos. En otras palabras, Lucas le va a consultar a personas que no le contaron acerca de Jesús, sino que vieron a Jesús. Como por ejemplo, lo va a mencionar. ¿A quién le consultó? Ahí lo dice. A los que lo vieron, estuvieron con él. ¿Qué enseñaron? ¿Quiénes fueron esos? Los apóstoles, es decir, los 12 o los 11. Es decir, que él tuvo la oportunidad de entrevistar ¿a quién? A alguno de los apóstoles de Jesús. ¿Sabes tú que Lucas es el único evangelio que hace mención que Jesús no solamente envió a sus 12 discípulos, sino que también envió a los 70? Solo Lucas hace mención. Por ende, Lucas también ¿qué?
Le consultó a ellos. Le consultó a María. Si tú lees el Evangelio de Lucas, es el único que presenta a Jesús hablando con mujeres. Eso significa que también le consultó ¿a quién? A mujeres. Cuando Lucas escribe, Pablo ya había escrito primera y segunda a los Corintios. Y en primera a los Corintios, capítulo 15, Pablo dice que Jesús cuando resucitó se apareció a más de 500 personas, en otras palabras. Lucas, a unos cuantos de ellos, también ¿qué? ¿Lo notas? ¿Notas su capacidad de análisis? Que vale la pena prestarle atención, tal como nos las enseñó los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron también ¿quiénes? Ministros de la palabra. El hecho de que Lucas emplease, escúchame bien, el relato escrito, la investigación, el detalle, como un periodista él fue, consultó, no deja de lado ¿qué cosa? La obra de la inspiración divina. Pero nos asegura algo importante, que es algo que las otras religiones no lo tienen. Que podemos datar al fundador del cristianismo en el tiempo y en el espacio, en lugares específicos. De las otras literaturas religiosas que hay, no se puede demostrar la historicidad, en dónde estuvieron, qué es lo que hicieron, qué pasó con su muerte. Ninguno de ellos resucitó como nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y si tú lees en Hechos capítulo 1, verso 3, Lucas dice que Jesucristo se presentó a sus discípulos con muchas pruebas que indubitables. Ok, en tercer lugar, y vamos rápidamente, verso 3. Ya hemos visto entonces en nuestra consideración, hemos visto el reconocimiento de otros escritos, hemos visto los testigos personales. Observa la investigación esmerada de Lucas. Verso 3, ¿qué dice? Me ha parecido que, también a mí, ¿qué? Después. ¿Qué significa después? Es decir, que se tomó su tiempo. ¿Después de qué? De haber, ¿qué dice? Investigado, ¿cómo? Con diligencia todas las cosas. En cuanto a su motivación, dice sencillamente que me pareció también a mí, a nivel humano, él quiso conocer ¿qué? Más. A nivel divino, Dios guió ¿qué cosa? Su mente. ¿Qué lección nos deja esto? Que quien ama a Jesús, quien quiere ser un seguidor de Jesús, ¿qué debe hacer? Conocerle cada día más. ¿Recuerdas cuando Pablo escribe a los hermanos de Filipo en el capítulo 3? Pablo dice, a fin de conocerle. Pregunta, ¿cuánto conoce usted acerca de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó los 4 evangelios? ¿Cuándo fue la última vez que usted siguió un estudio acerca de Jesús? Porque es muy posible que lo que sabemos acerca de Jesús es lo que otros han dicho y no lo que nosotros hemos ¿qué? Descubierto. Una de las materias que me maravilló cuando estaba en Argentina estudiando fue la materia La vida de nuestro Señor Jesucristo. El doctor Pentecos, que escribió un libro de eventos futuros, él desarrolló una serie de estudios, de videos, de la vida del Señor Jesucristo. Y él está en Jerusalén y recorre todo el sector de Jerusalén, la ruta de Cristo. Y en cada lugar donde Jesús se detuvo, Pentecos nos dice, esto es lo que dice el Evangelio. Hay un libro que se los recomiendo, se llama Armonía de los 4 Evangelios. Y usted puede leer los 4 evangelios llenando o con los relatos de los demás evangelistas que hizo Lucas. Una investigación que fue esmerada. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, ¿con qué? Con diligencias que todas las cosas, mira el verso, punto 4, ¿desde dónde las investigó? Desde los orígenes. Es decir, desde el comienzo de la vida de Cristo. Lucas nos va a situar en su ambiente histórico, nos va a decir quiénes están en el gobierno,
¿Por qué Jesús nace donde tiene que nacer? No voy a mencionarlo ahora, lo vamos a ver en el capítulo 2. Él nos asienta, nos demuestra históricamente dónde nace Jesús y desde su origen, es decir, que Él fue metódico. Mira, en quinto lugar, escribírtelas ¿qué? Por orden. Nos escribió desde el comienzo de la vida de Cristo, pero al hacerlo, lo escribió ¿qué? Por orden. ¿Qué se entiende por orden? ¿Qué se entiende por orden? Que lo hizo en una forma cronológica, y es muy interesante, pero también éticamente correcto. Es decir, que no simplemente nos cuenta la vida de Cristo, sino que también nos cuenta por qué vino Cristo. El Hijo del Hombre, dice Lucas, ¿vino a qué? A buscar y salvar lo que se había perdido. Es por eso que en este Evangelio, y es tan ético, vamos a ver a Jesús enseñando a orar. Y de hecho, el Evangelio de Lucas es el que más enseña acerca de la oración. ¿Recuerdan la viuda que le pide a ese juez que es injusto? O a aquel amigo que viene de noche a pedir un poco de ayuda. Mira, vienen parientes y no tengo que darles de comer. Enfatiza Lucas conversaciones con mujeres, sus conversaciones. Escribírtelas por orden, y observa el verso 4 en sexto lugar, para que conozcas qué. Bien, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? La verdad de la persona de Cristo Jesús. A pesar de que hay mucha información, Lucas tiene como propósito escribir, dar seguridad para que conozcas bien, ¿qué cosa? La verdad. ¿Cuánto conoces a Cristo? Si alguien viene a tu puerta y dice, Jesucristo no es Dios, y te muestra ahí, es hijo, no es Dios, ¿cómo defenderías tu fe? ¿Conoces algún versículo? Recuerdo que era muy joven, en un sector en mi país que se llama Rancagua. Fuimos con un grupo de jóvenes, debo haber tenido 15, 16 años de edad, y estábamos predicando el Evangelio, y me encuentro con un muchacho que le estoy predicando el Evangelio, y él me mira y me dice, lo que yo debía haberle dicho a él, ¿tú crees en Cristo, que es en Jesucristo? Me lo dijo él. Sí, le digo. Y él me dice, ¿tú sabes que la Biblia dice que si tú crees en Cristo, eres digno de con misericordia? Primero a los Corintios capítulo 15, que eres digno de lástima. ¿Qué es con misericordia? Lástima. Entonces él me dijo, ¿tú crees en Cristo, sí? Sí, le digo yo. Entonces yo tengo que decirte, pobrecito en lo que crees. Y me dejó sin respuesta. Porque leí lo que él me estaba ¿qué? Diciendo. Y tenía razón. Que somos dignos de ¿qué? De que con misericordia. Leí el versículo. Pero ¿sabes cuál fue mi problema en ese momento? Que no leí el contexto del versículo. Porque el contexto del versículo dice, si Cristo no resucitó, vana es tu fe, vana es nuestra confianza. Por demás estamos hablando acerca de la obra de Cristo. Y somos entonces dignos de ¿qué? De con misericordia. ¿Cuál fue mi problema? Es por eso que necesitamos conocer a quién. A Cristo Jesús. Conocer la palabra de Dios. Termino, punto número 7. Dice Lucas, verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido ¿qué? Instruido. En otras palabras, el receptor que se llama Teófilo era un hombre que ya conocía algo acerca de Cristo. Pero ahora él va a tener dos documentos. La historia del Evangelio de Lucas y la historia del libro de los Hechos, para que él esté preparado y capacitado para vivir su cristianismo.
Al llamarlo excelentísimo Teófilo, es posible que él tenga alguna autoridad, sea un jefe de gobierno. Pero es interesante el nombre de él, Teófilos, amador de Dios. Y si yo pudiese alegorizar, diría que los evangelios son libros escritos para aquellos que aman a Dios, para que sigan ¿qué? Amando más a Dios. Mientras menos le conocemos, menos podemos amarle. Pero Dios nos ama primero. Y nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Pero, termino con esto. Esto ocurre en la vida conyugal, en la vida matrimonial, en la vida de las relaciones horizontales e interpersonales. No podemos amar bien a quien conocemos que mal. Yo no puedo amar bien a mi cónyuge, a mi esposa, a mis hijos, ¿sí qué? Si no los conozco, si no sé cómo son, si no sé sus luchas, si no leo sus emociones. No podemos amar bien, ¿a quién? Conocemos mal. ¿Cómo puede amar bien a Cristo si no lo conoce? ¿Conoces a Cristo? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Señor? ¿Qué sabes acerca de la vida de Cristo Jesús? Termino con 3 lecciones. En primer lugar, no debemos estar satisfechos con lo que ya sabemos acerca de Cristo. La importancia de no estar satisfecho con lo que ya conocemos acerca de Cristo. ¿Qué dice Lucas? ¿Qué dice Lucas? Ya otros han escrito, pero me pareció que bien a mí. ¿Qué tal si lo que nos queda de este mes de diciembre tomas el serio compromiso de leer los 4 evangelios y conocer más acerca de Cristo? Pero hazlo. Tal vez tú llevas años en el cristianismo, pero hay cosas de la vida de Cristo que olvidamos, desconocemos. Decide conocer más a Cristo. Segundo, la importancia de dar a conocer a otros la verdad acerca de Cristo. Porque Lucas dice, me ha parecido escribírtelas por orden. Es decir, yo no sé qué conexión tenía Lucas con Teófilo. No sé dónde se cruzaron sus vidas. No sé por qué Lucas está escribiendo este documento. Lo que sí sé es que Lucas decidió darnos una herencia. ¿Y qué herencia tenemos? Él quiso compartirnos acerca de Cristo. Y hoy tenemos el privilegio de conocer más acerca de Cristo por la pluma, ¿de quién? Del doctor Lucas. Pero yo te hago una pregunta. ¿A cuántos a lo largo de la vida de creyente que tienes les has hablado acerca de Cristo? ¿A cuántas personas les has compartido de Cristo? Porque usted puede ser buen cristiano, muy servicial, muy entregado, le cantar lindo, venir acá, ser fiel, constante, etcétera, y hablar mucho de su cristianismo, de lo que usted hace. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien acerca de quién? De Cristo. La importancia de no estar satisfecho con lo que ya conocemos de Cristo. La importancia de dar a conocer a otros la verdad acerca de Cristo. Y por último, la importancia de comprender la inspiración divina. ¿Por qué la inspiración divina? Porque Lucas consultó, preguntó, investigó. Pero detrás de esa investigación, detrás de esa búsqueda de información, y cuando él se sentó a escribir, ¿quién estaba detrás de él? El Espíritu Santo de Dios. Y esto me hace ver que aunque se cita historia, se citan personajes, se escriba lo que alguien o un escritor secular dijo, aún esos detalles de información, cuando veas la genealogía de Jesús, Lucas va a cifrar la genealogía de Jesús, no desde David, nos va a llevar desde el propio Adán, para que toda la humanidad entre en ese relato maravilloso.
Él investiga y está bajo ¿qué cosa? La dirección divina. Es decir, cuando tú leas durante este mes el Evangelio de Lucas, puedes decir, wow, es la vida real de ¿quién? De Cristo Jesús. Amén. Cristianismo es Cristo. La verdadera historia de la Navidad. Y Lucas nos dice, yo se las quiero presentar. Se las quiero presentar desde el principio. Tal como fueron. Y Él nos dice, conoce a Cristo Jesús. Amén. Oramos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres y la oportunidad que nos concedes en el día de hoy, Señor, de celebrar tu presencia y escuchar, Señor, este relato interesante de la vida de Cristo, por el cual pedimos que tú nos ayudes a conocer más a Cristo, a amar más a Cristo, a obedecer más a Cristo Jesús. Y tal como nosotros vamos al médico y prestamos atención al consejo del médico, que hoy también prestemos atención al consejo de este médico, que nos enseña, conoce a Cristo Jesús. Añade tu bendición a lo que hemos considerado, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.